Mil otoños por Meng Shichi. Capítulo 17. Sinopsis. Hermano menor Yu. Soy yo. La ciudad de Xuandu estaba al pie del monte Xuandu. Había sido un lugar tranquilo durante bastantes años. A pesar de estar justo al lado de la secta taoísta ortodoxa de renombre mundial, no parecía tener mucho que ver con la gente del pueblo. A lo sumo, cuando veían a los sacerdotes taoístas bajando de la montaña, serían especialmente corteses y los tratarían con el debido respeto. Naturalmente, como la secta taoísta número 1 bajo los cielos, cuando bajaban del monte Xuandu para comprar, siempre pagaban de acuerdo con el precio comercializado. Los tratos fueron justos. Nunca usaron su poder o influencia como una gran secta para intimidar a los plebeyos. Por lo tanto, durante estos años, todos los que vivían en la ciudad de Xuandu estaban extremadamente orgullosos de poder ser vecinos de los sacerdotes taoístas de la mansión púrpura de Xuandu. Pero eso fue todo. Una secta taoísta era una secta taoísta después de todo. Una vez que entras en el taoísmo del monte Xuandu, ya no pertenecías al mundo ordinario. En comparación con la vida de la gente común que vivía al pie de la montaña y que se levantaba a trabajar al amanecer y descansaba al atardecer, todavía se encontraban en dos mundos diferentes. Sin embargo, cuando Shen Qiao y Yang Wuxi llegaron a la ciudad de Xuandu, la ciudad estaba más animada que de costumbre, con gente yendo y viniendo. Había artistas marciales entre la multitud, así como un buen número de personas vestidas como devotos taoístas. Yang Wuxi explicó: en 10 días, la mansión púrpura de Xuandu celebrará la conferencia taoísta de la terraza de Jade y establecerá la ortodoxia taoísta para el mundo. Todos los filósofos y eruditos han sido invitados a participar a este gran evento. Se ha dicho que todas las sectas conocidas enviarán gente. Incluso habrá representantes del Instituto Lingchuan y la secta Tiantai. Shen Qiao preguntó: ¿qué significa establecer la ortodoxia taoísta para el mundo? En ese momento, los dos estaban sentados en una casa de té, mirando por la ventana. Tomando un sorbo de su té, Yang Wuxi dijo: como no estás allí, alguien tiene que estar a cargo del monte Xuandu. Mientras su identidad no sea anunciada al mundo, los demás no estarán informados sobre su estatus actual. Entonces, tiene que encontrar una excusa para salir en público, ¿verdad? Cuando eras el líder de la secta, eras tan discreto que no querías que nadie supiera de ti, pero no puedes contar con que los demás sean como tú. Shen Qiao ya estaba acostumbrado al sarcasmo ligero de la otra persona cada vez que hablaba. Con el estatus y la posición de Yang Wuxi, de hecho había pocas personas que podían ver a sus ojos. Excepto por el fallecido Chifeng, nadie más del monte Xuandu sería lo suficientemente digno como para que él les echara un vistazo directo. A pesar de que uno de ellos era bastante malhumorado, todavía no era fácil iniciar un conflicto cuando el otro lado era una persona de buen temperamento, que básicamente no se enojaría independientemente de lo que dijera. La relación entre los dos no era de amigos ni enemigos, pero también parecían ser ambos al mismo tiempo. Sorprendentemente, en realidad, fueron capaces de mantener algún tipo de equilibrio sutil en su relación a lo largo del viaje. ¿Qué están haciendo allí? Shen Qiao de repente notó un lugar no muy lejos. Entrecerró los ojos, pero no podía ver con claridad. Después de todo, era imposible para sus ojos volver a su estado inicial en poco tiempo. A pesar de que había suficiente iluminación durante el día, en realidad le impidió mirar durante demasiado tiempo, ya que sus ojos no dejarían de rasgarse de otra manera. Distribución de Congyi y medicina, dijo Yang Wuxi. No tenía la capacidad de predecir, pero por cosas que quería saber, alguien ya le había transmitido la información por adelantado. Recogió una rebanada de dulce raíz de osmanthus con sus palillos y la envió a su boca, y dijo lentamente: después de que Yuai se convirtió en el líder sustituto de secta, el primer y el 15º día de cada mes, enviaba discípulos para instalar altares en la ciudad de Xuandu para realizar ritos y predicar el taoísmo. Se dice que las oraciones de lluvia dirigidas por los discípulos de la mansión púrpura de Xuandu son muy efectivas. Hoy en día, cada vez que no haya suficiente lluvia, incluso el gobernador regional de la prefectura de Mian enviará gente
invitándolos a bajar de la montaña para orar por la lluvia. El monte Xuandu tiene cada vez más creyentes. Sin mencionar los de otros lugares, solo en la ciudad de Xuandu, la mayoría de la gente aquí ya tiene la máxima reverencia por la mansión púrpura de Xuandu. En contraste con la expresión en la cara de Yang Wuxi que parecía estar listo para un buen espectáculo, las cejas de Shen Qiao se volvieron más y más profundas. Yang Wuxi dijo: «¿Te acordaste de todo?». Esta oración no fue una pregunta, sino una afirmación. El cuerpo de Shen Qiao todavía estaba un poco enfermo, pero desde que fue capaz de escupir la sangre coagulada en su pecho, la expresión pálida apareció con menos frecuencia en su rostro con cada día que pasaba. Recuperar sus recuerdos sería solo cuestión de tiempo. Yang Wuxi lo miró, pero no dijo nada porque no estaba seguro de cuánto había recordado Shen Qiao. Sin embargo, por lo que parece ahora, Shen Qiao debería haber recuperado la mayor parte. Shen Qiao no lo negó. En cambio, suspiró y dijo: «Durante generaciones bajo sus líderes de secta, el monte Xuandu nunca puso un pie en los asuntos mundanos. Por lo tanto, se mantuvo pacífico y estable como antes, independientemente de la alternancia de dinastías por ahí. Solo piensa en Tao Hongjin. A pesar de ser el artista marcial número 1 bajo los cielos, un talento sin precedentes como lo era, solo por su participación en asuntos políticos, toda la secta Sanqin del monte Mao cayó en pedazos después de su muerte con sus discípulos dispersos por todas partes. ¿Qué está tratando de hacer Yuai?». Yang Wuxi enarcó las cejas: «Así que esto es lo que Chifeng te ha enseñado. ¿En qué se diferencia su forma de pensar de una tortuga que se niega a salir de su caparazón? Si está solo, entonces está bien que solo se ocupe de su propia moralidad». Como líder de una secta, sin embargo, no solo no se esforzaba por progresar, sino que se entregó a tal pesimismo como para llevar a la secta a la reclusión. Si esto continúa, ¿cómo va a mantener el monte Xuandu su estatus como la secta taoísta número 1 bajo los cielos? Creo que ese hermano marcial menor tuyo, que ahora es el líder de la secta regente, es en realidad mucho más prudente que tú. La reputación y el estatus del monte Xuandu como la secta taoísta número 1 bajo los cielos era inseparable de sus generaciones de esfuerzos y gestión. Sus sucesivas generaciones de líderes de sectas llevaron a cabo el pensamiento silencioso e inactivo del taoísmo. Estaban decididos a seguir retirándose de la sociedad hasta el final, y absolutamente no se involucrarían con la situación del mundo. Incluso Chifeng, el mejor artista marcial de su tiempo, no fue la excepción. Más tarde, después de que Shen Qiao asumiera el cargo de líder de la secta, y llevó esta discreción al extremo, la gente de todo el mundo no sabía mucho más que ese hecho de que el monte Xuandu tenía un nuevo líder de secta cuyo apellido era Shen. Por lo tanto, a pesar de que Shen Qiao estaba siguiendo a Yang Wuxi a todas partes, casi nadie lo reconoció. Yang Wuxi era una persona extravagante y egoísta, naturalmente solo actuaba como quería, así que no fue una sorpresa para él mirar por la nariz esta forma de manejar los asuntos. Shen Qiao no se enojó después de oírlo. Solo dijo: «Quiero encontrar la oportunidad de subir a la montaña esta noche y tener una charla cara a cara con Yuai. No estoy seguro de si el líder de secta Yang quiere subir conmigo. ¿O prefiere esperar al pie de la montaña?». Yang Wuxi preguntó: «¿Por qué no esperas a la conferencia taoísta de la terraza de Jade, y luego preguntas a Yuai delante de todos, para recuperar la posición de líder de secta que debería ser tuya?». Shen Qiao negó con la cabeza. En ese caso, la reputación del monte Xuandu inevitablemente se vería muy afectada. Me temo que hay otro asunto detrás. Tengo que ir a preguntarle primero a Yuai para que pueda dejar claro lo que pasó. Yang Wuxi no estaba ni a favor ni en contra. «Oh, entonces puedes ir a preguntar». Con su impresionante prestigio como la secta taoísta número 1 bajo los cielos, pocas personas se atrevieron a abrirse camino en el monte Xuandu solos. Sin embargo, Yang Wuxi lo dijo de una manera tan casual, como si estuviera diciendo que comería un tazón más de arroz hoy en día. Lo dijo sin siquiera pensar en ello, sin tomar el asunto en su corazón en absoluto. Miró descuidadamente y tocó el borde del plato con los dedos.
El plato de guisantes fritos cambió inmediatamente de esparcido a 3 capas ordenadamente apiladas con exactamente la misma cantidad de guisantes en cada capa. Usando solo su chi interior para controlar los objetos a través del aire, esta habilidad por sí sola ya había alcanzado un estado excelente o incluso aterrador. Desde la reaparición del soberano demoníaco en el mundo pugilista, solo su batalla con Kun Ye era de hecho bien conocida. Simplemente porque Kun Ye había derrotado a Shen Qiao antes, como una persona que había aplastado a Kun Ye, los rumores ya habían hecho de Yang Gushi alguien milagroso a pesar de que solo unos pocos habían sido realmente testigos del estado actual de sus propias artes marciales. ¿Qué pensaría la gente si lo vieran usando las artes marciales, que fácilmente podrían quitarle la cabeza a una persona, siendo usada para apilar guisantes fritos? Le preguntó a Shen Qiao, en este momento, tu poder marcial probablemente no es más del 30% de lo que era en su apogeo. ¿Puedes subir solo? Shen Qiao respondió, hay un pequeño camino a lo largo del acantilado en la parte trasera de la montaña. El terreno es empinado allí, nadie está vigilando el lugar. Utiliza matrices como barreras protectoras. Si los forasteros entran precipitadamente sin saberlo, solo se confundirán y desorientarán e incluso podrían caer del precipicio. No importa lo hábiles que sean en las artes marciales, sería inútil. Yang Gushi era indiferente hacia este asunto y solo iba a ver la escena al principio, pero después de escuchar esto, en realidad se interesó un poco más. En ese caso, tengo que ir a ver. La noche cayó, y el animado pueblo Xuandu se calmó, poco a poco hundiéndose en el sueño bajo las estrellas. No parecía haber ningún patrón entre las rutas que Shen Qiao tomó para subir a la montaña. A veces sinuosa, mientras que otras veces evitaba intencionalmente algunos escalones de piedra fáciles de caminar y subía por la pendiente empinada de un lado. Todo se debió a que estos caminos y plantas de piedra ya estaban integrados en las matrices de protección. Si alguien que no estaba al tanto de los enredos y salidas caminara por aquí, lo más probable es que fueran atrapados. Si no cayeran directamente en las trampas, al menos activarán las alarmas y luego serán detectados por los discípulos del monte Xuandu. Independientemente de la conversación entre Shen Qiao y Yuai, o los rencores internos del monte Xuandu, Yang Gushi no tenía ningún interés en ninguno de ellos. En cambio, estaba interesado en las formaciones ocultas en el camino, por lo que seguía a Shen Qiao desde lejos. Observando cuidadosamente el camino que Shen Qiao eligió mientras reflexionaba sobre el mismo, algo que él mismo consideraba una forma de divertirse. Caminaron así durante unas 2 horas, de hecho, deberían haber estado agradecidos de que Shen Qiao, aunque apenas, había recuperado el 30% de su poder marcial, para que pudieran llegar a la cima de la montaña en tan poco tiempo. El monte Xuandu estaba alto y precipitado, y hacía mucho más frío en la cima de la montaña que a sus pies. Por lo que se podía ver, había muchos templos y salones taoístas superpuestos uno encima de otro. Dentro de la niebla serena, parecían fríos y solitarios, un sentimiento que reflejaba la pureza inmaculada e impecable del taoísmo. Shen Qiao había crecido aquí desde que era un niño, y llevaba mucho tiempo acostumbrado a ver este tipo de paisaje. Sin embargo, al volver a visitar estos lugares, esta vez, no sintió ni el más mínimo calor por dentro. En cambio, era como si se apilaran piedras en su pecho, solo deseaba poder exhalar un largo suspiro. Pero no tuvo tiempo de suspirar, al abrigo de los árboles, tomó el pequeño sendero y corrió directamente hacia un edificio de 2 pisos. Se detuvo antes de acercarse al edificio. Entrecerrando los ojos desde lejos, se sorprendió un poco en su corazón. El lugar se llamaba Pabellón Yushu. Fue la residencia del líder de secta durante las últimas generaciones. Originalmente, él era el que vivía allí. Después de caer del acantilado, Yuai se hizo cargo del monte Xuandu como el líder de la secta regente. Hoy en día el monte Xuandu, con todo tipo de acciones de alto perfil, no era difícil ver la ambición e intenciones de Yuai. Por lo tanto, Shen Qiao originalmente pensó que definitivamente Yuai haría del pabellón Yushu su residencia. Inesperadamente, cuando llegó a comprobar ahora, la entrada al edificio estaba cerrado y no había luz de velas, así que presumiblemente nadie vivía allí.
Podría ser que Yuai quería esperar hasta la rectificación de su nombre en la conferencia taoísta de la terraza de Jade antes de mudarse. Shen Qiao reflexionó por un momento, pensando que como no había nadie dentro del pabellón Yushu, debería ir a echar un vistazo a donde residía originalmente Yuai. Tan pronto como lo pensó, vio a una figura en la distancia, caminando hacia el pabellón Yushu. La figura parecía bastante familiar, pero la vista de Shen Qiao no era tan buena como antes, así que no se atrevió a confirmarlo. Tuvo que mirar atentamente durante mucho tiempo con el ceño fruncido antes de que finalmente pudiera confirmar que la persona era probablemente su hermano marcial menor, Yuai. Era una noche fría y tranquila, y los edificios de aquí eran en su mayoría los lugares tranquilos utilizados por los líderes de secta para el cultivo, de modo que al personal diverso no se les permitía entrar de ninguna manera. Dado que también estaba protegido por las matrices, los discípulos ordinarios no podían encontrar el camino. En realidad, esto hizo que fuera algo conveniente para Shen Qiao moverse. Después de un momento, decidió acercarse y determinar la situación real primero. Yuai entró en el pabellón Yushu mientras sostenía una vela en la mano. Pronto, Shen Qiao vio una luz débil a través de la ventana que se iluminaba en una habitación en el segundo piso. Esa era la habitación exacta en la que vivía antes. Es solo que Shen Qiao había sobreestimado la habilidad y poder marcial actual de Yuai. Simplemente se acercó un poco más, y una voz sonó: ¿qué amigo ha decidido visitar sin ser invitado? Esta voz provenía de la dirección del pabellón Yushu, y sin embargo Shen Qiao sentía que había explotado justo al lado de sus orejas y le zumbaron los oídos. El dolor sordo inmediatamente estalló en su pecho. No pudo evitar retroceder 3 pasos, sabiendo en su corazón que era debido a que la otra persona había utilizado chi interno mientras transmitía el sonido. Se recompuso y dio una respuesta. Hermano menor Yu. Soy yo. Sabía que Yuai podía escucharlo. Efectivamente, al momento siguiente, hubo un ligero ruido en el pabellón Yushu, y una figura apareció frente a él. Hermano mayor líder de la secta. El tono era de asombro, también Shen Qiao estaba inesperadamente feliz. Parece que por su apariencia, a pesar de que Yuai estaba sorprendido, estaba lleno de expectativa. Fin del capítulo 17. No olvides que si quieres el PDF de este capítulo, estará en el siguiente video. Suscríbete, dale like y comparte.